Soy la profesora Marilyn Porteles y les voy a explicar error de medición del tema de diferenciales, cómo calcular el error máximo, el error relativo y el error porcentual. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se ha encontrado un tumor en forma esférica en el cuerpo de cierta persona. Se calcula que el radio del tumor es de 2 centímetros con un margen de error de 0,05 centímetros. Calcular A. Error máximo al calcular el volumen del tumor. B. Error relativo. Y C. Error porcentual. Lo primero que debemos hacer es resaltar los datos matemáticos del ejercicio. Entonces tenemos acá solución. Datos del ejercicio. Primero es una esfera. Nos está indicando que el radio es 2 centímetros, que el margen de error es de 0,05 centímetros. El margen de error siempre va a ser el delta. En este caso sería delta R. Entonces delta R sería igual a 0,05. Luego nos pide calcular el error máximo con respecto al volumen. B, el error relativo y C, el error porcentual. Ok, procedemos a los cálculos. El error máximo, la fórmula viene dada, que es el diferencial de Y esto es la derivada de la función por el delta X. En el caso de este ejercicio nos lo piden con respecto al volumen. Entonces sería la derivada del volumen por delta R. No nos están dando directamente la función, pero nos indican que el volumen es una esfera de radio R. Nos vamos a la tabla de área, perímetro y volumen de figuras geométricas. Como podemos ver, aquí tenemos el volumen y ubicamos la esfera. En este caso el volumen es 4 tercios pi por r a la 3. Y esta sería nuestra función. La derivamos. Como aquí la variable es r, derivamos r a la 3 y nos queda 3r al cuadrado. Simplificamos este 3 del numerador con el denominador y nos queda que la derivada es 4pi por r al cuadrado. Este valor lo vamos a sustituir en la fórmula, que sería el error máximo va a ser igual a la derivada, que es 4pi por r al cuadrado por delta r. Como por los datos del ejercicio, como ven acá, tenemos que R es igual a 2 y que delta R es igual a 0,05, sustituimos estos valores acá en la fórmula. Entonces nos quedaría que 4pi por R al cuadrado por delta R va a ser igual a 4pi por 2 al cuadrado por 0,05. Y esto nos da como resultado que el error máximo es 2,51. Vamos a calcular la parte B, que es el error relativo. El error relativo no es más que el error máximo entre la función. La función ya la tenemos, que es la del volumen, 4 tercios pi por r a la 3. La evaluamos en r igual a 2. Lo tenemos acá igual en los datos del ejercicio, r igual a 2. Entonces, donde está r lo sustituimos por 2 y nos queda 4 tercios pi por 2 a la 3. Y esto es igual a 33,51. Sustituimos los valores en la fórmula. El error máximo ya lo teníamos del cálculo anterior, 2,51, entre el volumen que lo acabamos de calcular, 33,51. Hacemos esta división y nos queda que el error relativo es 0,075. Procedemos a la parte C, que es calcular el error porcentual. El error porcentual es el error relativo por 100 y como el error relativo es 0,075 por 100, nos da entonces que el error porcentual es 7,5%. Y aquí finaliza el ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio. Para calcular el área foliar de una planta de tomate, se considera que el área de sus hojas viene dada por la fórmula A igual a 1/2 raíz de h más al cuadrado, donde h es la longitud de la hoja y a el ancho máximo. Si la longitud es de 10 centímetros, calcule el error máximo, B, el error relativo, C, el error porcentual. Al calcular el área de la hoja, cuando el ancho varía de 5,3 a 5,59 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es resaltar los datos matemáticos del ejercicio. Solución. Datos del ejercicio. Como vemos acá, el ejercicio me da directamente la función. Me dice que el área de su hoja viene dada por la fórmula A igual a 1/2 raíz de h más al cuadrado, donde h es la longitud, A es el ancho y la longitud es de 10 centímetros, es decir, que h es 10 centímetros. Calcule el error máximo, el error relativo y el error porcentual. El error porcentual lo vamos a calcular con respecto al área. Y me indica que el ancho, que es A, varía de 5,3 a 5,59. Esta variación es delta A. Delta A sería la longitud máxima menos la longitud más pequeña. Entonces tenemos acá delta A
va a ser igual a 5.59 menos 5.3. Y esto es igual a 0.29. Ya teniendo los datos del ejercicio, procedemos a calcular. Nos piden el error máximo que viene dado por el diferencial de y, que es igual a la derivada de la función por el delta x. En nuestro caso sería la derivada del área por delta a. Ya las fórmulas nos los da el ejercicio, que el área es un medio raíz de h más al cuadrado. En este caso, la variación es con respecto a, como lo indica acá, el ancho varía, el ancho es el que varía, por lo tanto, esta es la variable. Sustituimos el valor de h igual a 10, que lo dan en los datos del ejercicio, como ven acá, en la función. Nos quedaría entonces que nuestra función es, el área va a ser igual a un medio raíz de 10 más al cuadrado. Derivamos esta función y nos queda que la derivada es a sobre 2 raíz de 10 más al cuadrado. Aquí vamos a ver los detalles de la derivada, ¿verdad? Recordemos que cuando tenemos una expresión en forma que tiene raíz, la escribimos en forma de potencia, como ven acá. Nos quedaría entonces un medio de 10 más a al cuadrado elevado a la 1 medio. En este caso vamos a derivar la potencia y aplicamos regla de la cadena. Recordemos que la derivada de una potencia x a la n es igual a n por x a la n menos 1. En este caso, este que es el exponente va a quedar multiplicando la expresión y al exponente le restamos 1 como ven acá, por la derivada de las bases. La derivada de 10 es 0 y la derivada de a al cuadrado es 2a. Aquí simplificamos este 2 del numerador con un 2 del denominador y nos queda un medio de 10 más a al cuadrado elevado a la menos 1 medio por a. En este caso, como tiene exponente negativo, los vamos a escribir en el denominador con el exponente positivo. Y posteriormente, como el exponente tiene forma de fracción, lo vamos a escribir en forma de raíz. Y nos queda a sobre 2 por raíz de 10 más al cuadrado. Esta es la derivada, como vemos acá. Continuamos con, ya habiendo aclarado los detalles de la derivada, continuamos con el ejercicio. Nos interesa calcular el error máximo que viene dado por la derivada de la función por el delta a. Sustituimos acá la derivada por el delta a. En los datos del ejercicio sabemos que el ancho varía de 5.3 a 5.59. Siempre el inicial va a corresponder al ancho que necesitamos. En este caso 5.3. Y también por los datos tenemos acá que la diferencia de esa variación es el delta A, por lo tanto delta A es 0,29. Sustituimos estos dos valores acá en la fórmula, donde está A lo sustituimos por 5.3 y donde está delta A lo sustituimos por 0,29. Nos quedaría entonces 5,3 entre 2 por raíz de 10 más 5.3 al cuadrado, todo esto por 0,29. Esto nos da como resultado que el error máximo es 0,1249 centímetros cúbicos. Vamos al siguiente cálculo, que es el error relativo. Por fórmula tenemos que el error relativo es el error máximo entre la función. Ya el error máximo lo tenemos en el cálculo anterior. Vamos a evaluar la función. La función ya también la tenemos, ¿verdad? Que nos la da el ejercicio. Y la evaluamos para el valor de a igual a 5.3, ¿verdad? Que también es un dato que nos da el ejercicio. Sustituimos 5.3 donde está a y nos queda un medio raíz de 10 más 5.3 al cuadrado. Sacamos las cuentas y esto nos da igual a 3,085. Ahora sustituimos los valores en la fórmula. Y nos queda que el error máximo es 0,1245, que lo teníamos acá en el primer cálculo, entre la función, que es el que acabamos de calcular, 3,085. Hacemos esa división y nos queda que el error relativo es igual a 0,04035. Ahora vamos a calcular la parte C, que es el error porcentual. El error porcentual es el error relativo por 100. Nos quedaría 0,04035 por 100 y esto es igual al 4,03%. Y aquí finaliza el ejercicio. Okay. Vamos ahora a comparar los dos ejercicios, ¿verdad? Recordemos que para calcular el error máximo siempre vamos a necesitar la función, su derivada y el delta. En este caso, vámonos a la función. En este ejercicio, el de la hoja, como ven acá, me dan directamente la función. Lo único que tenemos que hacer es derivarla. Pero en este primer ejercicio no me dan la función, pero sí nos dan los datos para obtener la función. Me indican que es una esfera
y que vamos a calcular el error máximo con respecto al volumen. Entonces, como necesitamos el volumen de una esfera, nos vamos al formulario. Aquí tenemos volumen de una esfera. ¿Cuáles son las variantes de este ejercicio? Que en vez del volumen de una esfera nos pueden pedir el volumen de un cubo, de un prisma, de una pirámide, de un cilindro, de un cono, y tenemos aquí cada uno de ellos. O en vez del volumen también nos pueden pedir el área o el perímetro de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo. Es decir, que el ejercicio nos va a indicar la figura geométrica y lo que debemos calcular, si es área, perímetro o volumen. Y estos datos los vamos a conseguir acá en el formulario de área, perímetro y volumen de figuras geométricas. Entonces aquí no nos dan la función directo, pero con el dato de la figura geométrica y lo que vamos a calcular, lo ubicamos en la tabla. Y aquí lo dan directo. La otra variante es con respecto al delta. El delta es el margen de error. No los pueden dar directo como está acá. El margen de error es 0,05 centímetros, por lo tanto este es el delta. O lo pueden indicar como está en este otro ejercicio. El ancho varía de 5.3 a 5.59. Entonces el delta es la diferencia de esta variación. Restamos siempre la longitud mayor menos la longitud menor y esa diferencia es el delta como lo ven acá. Estos son los datos relevantes que pueden observar la diferencia entre un modelo de ejercicio y el otro. Muchas gracias por su atención y espero me sigan en YouTube para más videos.